Hola, ¿cómo están? Buenas noches otra vez. Bueno, como vieron, el tema del día de hoy es Dios quiere abrir los cielos. Yo oído, ¿no? A mucha gente que dice, no, es que Dios ya abrió los cielos, ¿no? Los cielos ya están abiertos. Pero no se trata solo de decir que los cielos ya están abiertos, sino ver su efecto en nuestras vidas. ¿Qué significan cielos abiertos? Primero que nada, vamos a ver qué significan cielos abiertos. En Malaquías, en 3:10, en la parte B, eh, dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobre y abunde. Entonces, cielos abiertos significa bendiciones en las vidas de los seres humanos y luego dice hasta que sobre y abunde. Entonces, no me puede decir alguien que tiene cielos abiertos si la bendición de Dios no se ve palpable físicamente en la vida de cada uno. ¿Sí? Es como la Biblia dice que si fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Sí, fuimos bendecidos con toda bendición, pero esa bendición se tiene que ver en el día a día y en nuestras vidas. Se tiene que notar la bendición de Dios. Y bueno, me gustaría porque hay gente que dice, no, es que la bendición es esto, la bendición es esto otro. Váyanse al diccionario y así no tenemos conceptos vagos y conceptos personales. El concepto en el diccionario es bendecir es colmar de bienes a una persona. De esa manera define el diccionario la palabra bendición, ¿sí? Que abarca más que las cosas materiales, estoy completamente de acuerdo, pero la bendición y el favor de Dios se tienen que ver claramente en tu vida. No me puede decir alguien que está pasando necesidades, enfermedades y un montón de cosas que tiene el favor de Dios. Digo, sí hay pruebas, no digo que no, pero la Biblia dice son leves tribulaciones momentáneas. O sea, no vivir ahí. Y hay gente que pues parece que ya se estancó en un estado de vida y no se trata de eso, ¿sí? Entonces, es necesario que en estos tiempos finales, en la Iglesia de Cristo, tengamos una experiencia real con Dios que nos permita crecer en su amor a fin de ser llenos del Espíritu Santo. Porque al fin y al cabo, toda bendición, alguien me dijo, porque yo uso a veces la palabra condicionante o condicionada, y dice, no, no digas que está condicionado, pues es que la Biblia, ¿cómo le llamas cuando la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y las demás cosas te serán añadidas? Entonces, para que las cosas me sean añadidas, la condición es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, definitivamente las bendiciones de Dios están condicionadas a una buena relación con Dios. O sea, es imposible que tengamos la bendición de Dios si no tenemos al Dios de la bendición, que da la bendición. ¿Sí? Entonces la gente quiere la bendición sin el Dios de la bendición y no es así. ¿Sí? Y la bendición de Dios sí se expresa o la expresa Dios en diferentes maneras. Está en, según tercera de Juan, verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado o que prosperes en todo y que tengas salud. ¿Sí? Entonces ahí se ve la bendición de Dios, en el bienestar de los que amamos a Dios, ¿sí? En el bienestar, en paz, en salud, en prosperidad física, económica y en todos los sentidos, porque la salvación de Dios es integral y abarca todas las áreas de nuestra vida. O sea, llamamos a Dios nuestro Padre, pero ¿qué padre quiere que sus hijos estén pasando necesidad y verlos enfermos? Dios no nos quiere así, ¿sí? Que sí, como te digo, podemos pasar por un proceso de prueba, pero es un proceso con un tiempo establecido y no debe de pasar de ahí. Entonces, tenemos que permitir o tenemos que crecer en el amor de Dios y llenarnos del Espíritu Santo, preparándonos así para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algo bien interesante.
porque, por ejemplo, eh, lo hemos mencionado muchas veces, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió con la bendición, pero no estaban preparados para. Esto es bien interesante. Dios no nos va a dar algo para lo que no estamos preparados, algo que no podemos sobrellevar. Y hay gente, por ejemplo, en el caso económico, que no sabe sobrellevar la economía. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto? El oro que Dios les dio cuando salieron de Egipto terminaron convirtiéndolo en un becerro de oro y lo adoraron al becerro de oro. Hay gente que tiene 3 pesos en la bolsa y cambia. Entonces, hemos hablado que Dios no tiene problema con darnos nada siempre y cuando lo que estemos pidiendo no vaya a dañar a nadie ni a nosotros mismos. Y hay gente que no está preparado y no sabe manejar los tiempos de prosperidad. Entonces, lamentablemente hay ocasiones eh, en la vida del cristiano que por alguna circunstancia mm, no es que, es que iba a decir que no tiene la presencia de Dios, pero Dios siempre está ahí, pero más bien nosotros nos alejamos de Dios, ¿sí? Y algo pasa, digo, a mí me ha pasado, cuando te enfrías, porque hay, de repente pasamos como tiempos de enfriamiento y cuando nos enfriamos, sentimos que los cielos están cerrados, sentimos que oramos y no pasa nada, como si Dios no orara, como si Dios no escuchara nuestras oraciones, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues nos enfriamos y al enfriarnos nos apartamos de Dios. Y acuérdense que hemos hablado, Dios se mueve por fe. Y la fe se incrementa en la comunión con Dios. Entonces se pierde la comunión con Dios y se va perdiendo la fe. Y para recuperar la fe perdida es muy, muy difícil, te lo digo por experiencia propia. ¿Sí? Entonces, sentimos a veces que esos cielos abiertos esos cielos se han cerrado en lugar de estar abiertos, debido a que perdimos esa intimidad con Dios. ¿Sí? Es necesario que cada uno de nosotros podamos tener una buena relación con Dios para mantener esos cielos abiertos y la bendición, la provisión de Dios y el favor de Dios descanse sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, ahorita hablábamos de estas condicionantes, ¿no? En la Biblia existen algunas bendiciones que son condicionadas a algo, ¿sí? Por ejemplo, la salvación sabemos que es un regalo de Dios. La salvación es por gracia por medio de la fe, pero como mencioné ahorita el pasaje de Mateo, que para tener o para que Dios añada día a día lo que necesitamos primeramente buscar el reino de Dios. También hay otra escritura donde dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, mi completa paz está directamente ligada, ¿sí? A estar mi pensamiento constantemente en Dios. ¿Sí? Entonces necesitamos tener esa conciencia, ¿no? De Dios completamente, ¿sí? Ok, debemos amar a Dios de tal forma que nosotros caminemos con Él, ya que Él siempre está con nosotros. O sea, yo estaré con ustedes todos los días, pero el que Dios esté conmigo no significa que yo todo el tiempo esté con Él, ¿sí? A veces estoy apartado, ¿sí? A veces mis caminos y los caminos de Dios van en sentido opuesto. Dios sigue ahí conmigo, por eso dice, volveos a mí, yo me volveré a ustedes. O sea, Dios ya está ahí. En cuanto nos volvamos, ahí está Dios. ¿Sí? Pero pues no esperemos, yo se los he dicho, es imposible que te vaya bien si tomas malas decisiones. Y apartarse de Dios, lo que acabamos de ver, es una muy mala decisión. Entonces no esperes que Dios bendiga nuestras malas decisiones, ¿sí? Dios no bendice nuestras malas decisiones. Dios perdona, sí, Dios perdona. El amor de Dios es incondicional, sigue ahí todo el tiempo, ¿sí? Pero, pues, si tomas malas decisiones te va a ir mal. Lo que siembras cosechas. Eso lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas. Dios no puede ser burlado. Entonces, tenemos que
caminar con Dios. Sí, tenemos que tener una relación diaria con Dios. De hecho, la Biblia dice, orar sin cesar, ¿qué significa? Que busquemos a Dios cada una vez a la semana, dos veces, no, todo el tiempo, de alguna manera. Sí, Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si Dios es lo primero en la vida de cada uno de nosotros, entonces Dios se va a encargar de lo que nosotros necesitemos. O sea, la oración no es para dar un reporte a Dios de qué es lo que nos hace falta, de qué es lo que necesitamos. Dios ya sabe, dice precisamente cuando Jesús les enseña el Padre Nuestro, empieza diciendo, Dios ya sabe de qué tiene necesidad antes de que se lo pidan. O sea, la oración no es para darle un reporte a Dios. La oración es para platicar con papá, tener una comunión personal con Jesucristo. ¿Sí? Por eso es que hay que ponerlo primero a Él. Cuando lo ponemos primero a Dios, es como si Dios fuera la punta de lanza. Todo lo demás se acomoda. Pero si Dios no está en la punta, lo que pongas en la punta, cuando venga cualquier cosa, no lo va a soportar. No, el único que puede soportar cualquier cosa es Dios. Nada puede dañar a Dios, por eso Dios tiene que estar en la punta de la lanza de nuestras vidas, en la cadena, en el eslabón principal, ¿sí? Ok. Es- en segunda de Timoteo 4:7 y 8 dice Pablo, dice, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto es bien interesante, ¿no? Imagínate un hombre. Sí, recibió a Cristo ya estando adulto, perseguía a la iglesia, todos conocemos la historia de Pablo, era perseguidor de la iglesia, pero una vez que se convierte al cristianismo, una vez que Jesús le habla y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y tiene el encuentro con Jesucristo, su vida cambia y entonces entrega su vida a Dios. De hecho, hay un pasaje donde está Pablo con los hermanos de la iglesia y hay un profeta que agarra un cinturón y se amarra con él los pies y dice, de esta manera harán aquel que es dueño de este cinturón. Y todo el mundo sabía que era Pablo. Y la gente le decía, Pablo, Pablo, no vayas a Roma, que no te acontezca esto. Y Pablo dice, paren, estoy dispuesto a eso y más, y aún dar mi vida por Jesucristo. Entonces, por eso pudo decir hasta el final, imagínate, guardó la fe todo el camino. Como te dije, muchos de nosotros experimentamos pues tiempos de enfriamiento, pero pues este hombre, toda su vida, imagínate que al final de su vida pudo decir, he acabado la carrera y he guardado la fe, ¿no? Luego sigue diciendo, por lo demás, o sea, estaba a punto de ser asesinado, estaba en el contexto de estoy a punto de ser sacrificado, estaba en Roma como, ¿cómo se llama? Estaba detenido por los, por los romanos, ¿sí? Y terminan asesinándolo. Entonces ya estaba programada su ejecución, por eso dice, yo ya me voy, ¿sí? Guardé la fe, ¿sí? Me mantuve hasta el final. Y sigue diciendo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en el día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, yo sé que me voy con Él y Dios tiene algo bueno preparado para mí. ¿Sí? Otro caso, y este siempre me ha llamado la atención el caso de Enoch, porque sabemos, ¿no? Que Adán y Eva pecan y son expulsados del huerto del Edén. Y entonces empieza un proceso de muerte y un proceso de contaminación de la raza humana y los hombres empiezan a contaminar y dice la Biblia que el pensamiento del hombre de continuo al mal, por eso viene el diluvio. El diluvio viene este, en Noé. Noé era el nieto de Enoch. Entonces, a pesar de que todo el mundo, en el tiempo de Enoch, l- la gente se había apartado de Dios y sin embargo hubo un hombre, Enoc, que caminó con Dios y fue trasladado para no ver muerte, dice la Biblia. O sea, lo pudo hacer
Enoc, en la caída, o sea, después de que la caída de Adán y Eva, la caída del ser humano, ¿sí? De que se perdió la comunión de la mayoría de la humanidad de aquel entonces con Dios, este hombre pudo caminar con Dios, ¿sí? Y Dios tuvo algo especial para él, una consideración especial sobre él que no la tuvo sobre ningún otro hombre, ¿sí? Entonces, si Noé lo pudo hacer, digo, perdón, si Enoch lo pudo hacer, pues quiere decir que no es imposible caminar con Dios. Es algo que debemos hacer eh, todos los tiempos. Por ejemplo, tenemos otro caso, está en Números 12:3, habla de Moisés. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Imagínate, sobre la faz de la tierra. O sea, por algo Dios lo puso donde lo puso. Lo puso por cabeza de todo su pueblo. ¿Por qué? Y si ustedes leen, la gente se levantaba con él jamás se defendió, siempre dejó que Dios lo defendiera, hablaban mal de él, lo criticaban, le quisieron dar un golpe de estado, pero pues como él tenía una buena comunión con Dios, pues Dios siempre lo protegió, Dios siempre estuvo con él. Eh, Jesús mismo, eh, Jesús caminó, no me digan que no caminó con Dios y por eso pudo hacer lo que pudo hacer como hombre. ¿Por qué? Porque tenía el respaldo de Dios y la comunión con Dios y decía, nada hago por mi cuenta. Todo lo que veo al Padre hacer, eso hago. O sea, ¿qué significa nada hago por mi cuenta? Que él vivió su vida al 100% para hacer la voluntad de Dios, lo que difícilmente hacemos nosotros. ¿Sí? Por eso dice Mateo 11:29, Jesús dijo, aprendan de mí, soy manso y humilde. Traigan sus cargas que son difíciles sobre mí y lleven la mía. Mi yugo es fácil y ligera. Entonces yo siempre les he dicho, ¿cuál es la carga de Jesús? La carga de Jesús son las almas. Hay un salmo que me encanta y es el primer salmo, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, está hablando de un hombre que se deleita en la presencia de Dios, que se deleita en la palabra de Dios, y por consiguiente, ¿sí? Todo lo que hace le sale bien, todo lo que hace prospera. O sea, qué padre que todo lo que hagamos prospera. Pones un negocio y prospera, tu familia prospera, todo lo que tú hagas prospera. Qué padre. ¿Por qué? Porque te deleitas en la parte de la palabra de Dios, porque la comunión con Dios la tenemos a través de su palabra, a través de orar con Él y la alabanza a Dios, ¿verdad? Tenemos otro caso, estábamos hablando de Enoch y el nieto de Enoch, que fue Noé, dice que Dios se agradó de Noé porque era perfecto en su genética y no se había contaminado como los demás. O sea, todos los demás ya aún genéticamente se habían, ¿cómo se llama? Combinado, ¿sí? O mezclado. Acuérdense que había dos descendencias, la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Pero la descendencia de Set terminó mezclándose con la de Caín y el único que nació en esa época sin mezcla de sangres, con la línea genética adecuada de Set directa, fue Noé, ¿sí? Dice, y no se había contaminado con la maldad, ¿sí? ¿Sí? Esto significa que constantemente debemos renunciar a la manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres? No con oro y plata, ni con cosas corruptibles, sino con la preciosa palabra de Dios. ¿Sí? Noé oyó la voz de Dios. O sea, Dios nos habla. Y si no sabes distinguir la voz de Dios, métete a la palabra. La palabra es su voz escrita. ¿Sí? Entonces tenemos que meternos ahí.
Él oyó la palabra, creyó en la palabra, accionó en la palabra, heredando las promesas de Dios. Acuérdense que dice la Biblia que con fe y paciencia se heredan las promesas, algo que sin duda debió de haber tenido Noé, ¿sí? Y la salvación, acuérdense que Dios la trae por familias. ¿Se acuerdan cuando aquel carcelero le dijo a Pablo, ¿qué necesito para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Lo vemos en Noé. No, dice que Noé halló gracia. No dice que Noé y sus hijos. Fue Noé. Porque al rato vemos cómo se comportaron los hijos. Pues, pero los hijos fueron salvos por Noé. Sí. Eh, una declaración que hace Josué, casi al final del libro, cuando se presenta delante del pueblo y dice, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Qué poderosa declaración hizo Josué, que pudiéramos cada uno decir así, imagínate, yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Sí? O sea, mi esposa, mis hijos y yo mismo estamos para servir a Dios. La tarea de nosotros ahora también consiste en extender el amor de Dios y eso lo hacemos extendiendo su palabra, evangelizando y predicándose, ¿sí? A las demás gentes. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Jesucristo. Entonces Dios nos ama a todos. Creo que lo hemos comentado. Jesús dijo, yo no vine para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Vine para salvarlo. ¿A quién vas a salvar? Al que estaba condenado. A uno que está bien, a uno que no ha sido condenado, no necesita salvarlo. No, no necesita salvación. ¿Sí? Los ángeles no necesitan salvación. ¿Sí? El que necesita salvación es el que está perdido. Por eso dijo Jesús, yo vine a salvar lo que se había perdido. O sea, ya estaban perdidos. Porque también ha habido, uy, si Dios nos ama tanto, ¿por qué permite que la gente se vaya al infierno? Había oído cosas así. No, no, no es que permita, o sea, la gente tomó su decisión y Dios dice, yo te quiero salvar a todo el mundo, ¿sí? Acérquense a mí, ¿sí? Hay un camino, hay una puerta por la cual entrar y solo esa. No cuesta nada, solo una decisión de seguir. Entonces no es que Dios mande a nadie al infierno, la gente ya está perdida, ¿sí? Porque, no sé cómo decirlo, o sea, como que Jesús les dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y nosotros somos adoptados hijos de Dios, dice la palabra. Entonces, pues cada hijo se va a ir con su padre. Ahora, la gente puede rechazar la paternidad espiritual del diablo y acoger la paternidad de Dios, pero es la decisión de cada quien. ¿Sí? Fíjense lo que dice en Gálatas, vamos a Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2 verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Dios dio su vida por mí y ahora yo voluntariamente pongo mi vida por Cristo, ¿sí? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice la Biblia que si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos mora o vive dentro de nosotros, pues Dios vivificará nuestros cuerpos mortales. Esto es bien interesante. Si el espíritu de Cristo vive en mí, va a vivificar mi vida, le va a dar vida a mi vida. La gente que no tiene a Cristo, pues, ¿cómo el Espíritu de Cristo les va a dar vida a sus vidas y a su cuerpo
es prácticamente, pues, es imposible. Se necesita Cristo para que haya vida. ¿Sí? Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. La vida es Jesús. Si tienes a Jesús, tienes la vida. Entonces, el que no quiera a Jesús, pues no tiene la vida. Entonces, no es que Dios los deseche, al contrario, Dios no desecha a nadie. Dios quiere recibir a todos. Él, dijo Jesús, el que viene a mí no lo echo fuera. Entonces, el que se acerca a Dios es bienvenido. Haya hecho lo que haya hecho. Sea como sea, Dios lo recibe. ¿Sí? Fíjense, dice en Proverbios 22:4 dice, la humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y vida, que era lo que estábamos hablando de los cielos abiertos. Los cielos abiertos deben de traer como consecuencia, ¿sí? Riquezas, honores y vida, ¿sí? Pero esas riquezas, honores y vida, o cielos abiertos, no se ven si no hay, aquí dice reverencia al Señor, en otra versión dice en el temor de Dios, que no es otra cosa que reverencia a Dios. Entonces tú pones primero a Dios y Dios te enriquece honores y vida para tu vida, cuando Dios es primero en tu vida. Proverbios 18:12 dice, tras el orgullo viene el fracaso, tras la humildad la prosperidad, dice en esta versión. Entonces, ¿qué es la humildad? ¿Sí? La humildad no tiene nada que ver con el dinero. La humildad es una actitud del corazón, es reconocer que necesitas a Dios. En la Biblia eso es humildad. El reconocer que yo no puedo hacerlo solo, que necesito a Dios. Alejados de mí, nada pueden hacer, dijo Jesús. Necesitamos a Jesús, ¿sí? Para que nuestra vida esté bien y para que nuestra vida prospere. Nos conviene, aunque se oiga feo. Una vez en la iglesia alguien me reclamó, nos estás diciendo conveniencia? Bueno, pues yo no sé tú, le dije yo, sí, a mí me conviene. De hecho, dice la palabra de Dios, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no llegaría el consolador, les conviene. ¿Qué significa les conviene? ¿Qué es lo mejor para ti? Entonces, lo mejor para mí es estar a los pies de Cristo como María, ¿no? Lo mejor para mí es tener reverencia y temor de Dios. Eso es lo mejor para mí. Me conviene, porque va a traer bienestar, paz y prosperidad a mi vida. ¿Quién no quiere bienestar, paz y prosperidad para su vida? ¿Sí? Fíjense, ya se nos está yendo el tiempo, vamos a un par de citas más. Proverbios capítulo 15, verso 33. Creo que debo traer la versión Dios hablar y dice, el honrar al Señor instruye en sabiduría. Para recibir honores, primero hay que ser humilde. Para ser mole, para recibir honores, primero necesitas reconocer a Dios, ¿sí? En tu vida. ¿Sí? Y lo dice, el Señor instruye en sabiduría. Creo que es en Proverbio 8 donde habla de la sabiduría, casi todo el proverbio, como si la sabiduría estuviera hablando. Y dice que la sabiduría tiene en su mano derecha riquezas y larga vida, y en la otra trae honra. Entonces tienes todo lo que necesitas si tienes la sabiduría. Acuérdense que dice la Biblia que hay dos clases de sabiduría. Dice en Santiago, la que desciende de lo alto y la otra que es animal y diabólica. Solo hay dos. Una trae perdición y otra trae como consecuencia vida y vida en abundancia y vida eterna. ¿Sí? Dios siempre está dispuesto a bendecirnos a cada uno de nosotros. Dios siempre está dispuesto a bendecir a su pueblo. Dice en Pedro que ahora somos pueblo de Dios. Antes no lo éramos, ahora somos pueblo de Dios. Fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra de Dios. Sus pensamientos son constantemente de hacernos el bien. Mis pensamientos para ti son de bien y no de mal. ¿Sí? Esos son los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Yo les decía, por ejemplo, ayer que estaba predicando, le decía a la gente, porque es cierto, ¿cuántas veces oramos a Dios para pedir algo que queremos y no algo que necesitamos?
Muchas veces tienes al mismo tiempo una necesidad y un deseo. Y si te dan a escoger, te vas por el deseo en lugar de por la necesidad. ¿Sí? Entonces, Dios prometió suplir todas nuestras necesidades. ¿Sí? Y tenemos que reconocer nuestras necesidades, porque a veces eh, la gente de hoy tiene tan entenebrecido el entendimiento que no reconoce las necesidades, piensa que un deseo es una necesidad. Necesito esto. Yo he oído. Necesito un teléfono nuevo o necesito un carro nuevo. No, quieres un carro nuevo y no necesitas. Una cosa es necesitar y otra cosa, una cosa es el deseo y otra cosa es necesidad. ¿Sí? Entonces, les decía, Dios siempre está dispuesto a bendecir a su pueblo, sus pensamientos son constantemente de hacernos el bien, pero nosotros somos con nuestras actitudes que impedimos esta bendición. Acuérdense que dice, por ejemplo, en Hebreos 12:15 habla de la raíz de amargura, que impide recibir la gracia de Dios. Cuando alguien deja que una raíz de amargura crezca. O sea, no es que Dios no nos quiera bendecir, es que nosotros mismos ponemos trabas a la bendición. ¿Sí? Entonces, es necesario que imitemos el ejemplo de esos personajes que acabamos de leer. Pablo dijo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo, ¿sí? Y dice la Biblia que tenemos como ejemplo a tanta gente que ha demostrado con fe su buena manera de vivir. Creo que ahí en Hebreos 11, lean todo Hebreos 11, empieza con la definición de fe y termina con los héroes de la fe. ¿Sí? Entonces tenemos que imitar a ese tipo de gente, no a otro tipo de gente. ¿Sí? Y para ser ministrados en nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Dios quiere bendecirme en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. O sea, Dios no se limita solo a una sola área, porque de repente espiritualizamos todo. Pero no, las necesidades son físicas, hay que comer, hay que beber, hay que vestir. Lo mencionamos hace poco. Dios sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Y si vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad. Y si Dios viste a las plantas, ¿se acuerdan que veíamos que si Dios viste de manera hermosa a los lirios, de tal manera que ni aun Salomón se vestía como uno de ellos, no te vestirá a ti? Si Dios alimenta a los pajaritos, no te alimentará a ti. No vales tú más que muchos pajaritos, dice. ¿Sí? Pero entonces tenemos que tomar una decisión. Y Jesús hizo una declaración muy fuerte. Aquel que ame su vida, la perderá. Y aquel que la pierda por mi causa, para vida eterna, la ganará. Pero no nada más ganas la vida eterna, sino te acercas a Dios y Dios cuida de ti en espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que tú necesites, Dios lo tiene preparado para ti. Bueno, aquí le paramos. Gracias por todo lo que, toda la atención que han puesto en la vida pues no en la vida, sino en el estudio que estamos haciendo. Gracias por haberse conectado. Vamos a terminar con una